Bienvenido al canal. En la última parte de la miniserie sobre el concepto de dinero inteligente, vamos a tratar dos temas, el uso del balance inicial y la división del día de trading en sesiones. Durante el video, también desglosaremos ejemplos de negociación y entrada en operaciones utilizando instrumentos básicos de dinero inteligente. El balance inicial es una técnica interesante pero que a menudo se pasa por alto. Por definición, el balance inicial diario consiste en el máximo y el mínimo de la primera hora tras la apertura del mercado. Puede utilizar un indicador con el mismo nombre, Initial Balance, en ATAS. Solo nos interesa el rango de los primeros 60 minutos, por lo que desactivamos todos los niveles y establecemos el color transparente para cada uno de ellos. Hacemos lo mismo para el color del borde y el color de relleno. Ahora solo quedan dos líneas horizontales en el gráfico. Por supuesto, también puede dibujar el balance inicial manualmente. Es muy sencillo. Desactivemos por ahora el indicador Initial Balance y utilicemos el instrumento Highlight by. Marcamos el máximo y el mínimo de la primera hora. Cuando volvamos a activar el indicador Initial Balance, los niveles del indicador coincidirán con los bordes de la zona Highlight by. Entonces, ¿cómo se puede utilizar el balance inicial? Esta técnica se basa en el hecho de que si el instrumento está en tendencia, cualquier movimiento en la dirección opuesta es solo una corrección. Y durante un día, el precio volverá al menos al lado opuesto del rango definido por los niveles del balance inicial. Eche un vistazo a este gráfico de Bitcoin. Es un gráfico diario, y Bitcoin ha estado en una tendencia descendente desde principios de junio. Así que cuando volvamos al gráfico de 30 minutos, buscaremos una vuelta al balance inicial o incluso al lado opuesto del balance inicial. Aquí está el balance inicial que colocamos en el gráfico y observe cómo el precio fue contra tendencia al alza. En este punto, podríamos estar apuntando al máximo o al mínimo del balance inicial. Este podría haber sido nuestro primer intento, que habría terminado con un stop loss. Sin embargo, la segunda operación habría tenido éxito. Habríamos entrado en short y esperaríamos tocar el máximo o el mínimo del balance inicial. Si esto aún le parece complicado, veamos algunos ejemplos más. Este es un gráfico diario del Nasdaq. Observe esta notable tendencia ascendente. Cada una de las velas que se abrieron aquí luego crearon una sombra inferior y cerraron por encima de la apertura. Esta fue una gran oportunidad de compra. Justo aquí, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Este movimiento a la baja crea una sombra inferior y ese es el tipo de desarrollo del precio que nos interesa. Normalmente el low está por debajo de la apertura. Así que si está esperando pacientemente el low del día y una reversión del precio, puede abrir una posición en la dirección de la tendencia y apuntar al lado opuesto del balance inicial. Ahora mire en la dirección opuesta. Observe la serie de velas rojas. Cada una de ellas también tiene una sombra superior. Esta fue una gran oportunidad para abrir una posición corta. Voy a poner una línea vertical aquí y hacerla global para que sea visible en un marco de tiempo diferente. Este es el día que necesitamos. Podemos utilizar el indicador Initial Balance o podemos dibujar el balance inicial manualmente. Marquemos el máximo de la primera hora y el mínimo de la primera hora. Aquí tenemos el balance inicial. Y como puede ver, había una buena oportunidad para abrir un short apuntando al lado opuesto del balance inicial, el Initial Balance Low. Por ejemplo, aquí puede ver la liquidez en la cima doble. Si trazamos una línea, podemos ver que el precio se movió ligeramente por encima de este nivel, tomó liquidez, y luego comenzó a moverse hacia abajo de nuevo, continuando la tendencia descendente. Si abriéramos una posición corta al cierre de esta vela, estaríamos apuntando al low del balance inicial. Se pueden utilizar otras técnicas del concepto Smart Money para la entrada, como el Order Block, el Gap, la liquidez, o como mostraremos en el siguiente ejemplo, el máximo o mínimo de la sesión. Todas estas técnicas ya las hemos tratado en las partes anteriores del video. Y en este ejemplo se trataba de la liquidez y por supuesto del Fair Value Gap. El mínimo de esta vela es superior al máximo de la tercera vela. El precio entró en el gap durante un tiempo y luego continuó la tendencia descendente. Este es el gráfico del franco suizo y aquí hay una tendencia ascendente muy buena. Es de suponer que el precio seguirá subiendo. Dibujemos de nuevo el balance inicial. Ahora echa un vistazo más de cerca. Ve aquí un Fair Value Gap, por ejemplo. Esta era una buena oportunidad para abrir una posición larga, y un Order Block también habría funcionado aquí.
El order block es una vela que crea un swing high, swing low, o la vela anterior de la dirección original, antes de un swing high, swing low. Más detalles en la primera parte de la serie. Este es el order block, y si lo dibuja, verá lo buena que fue la reacción del mercado. También podría entrar en lona aquí, centrándose en el balance inicial. Por cierto, las pequeñas brechas entre el cierre y la apertura de las velas son algunas de las mejores. Ya lo mencionamos en la segunda parte de nuestra miniserie. Esta pequeña brecha es la brecha entre las velas a la que el precio es muy probable que regrese. En este caso, tanto el Fair Value Gap como el Order Block funcionarían. Finalmente, el balance inicial también puede utilizarse como nivel de soporte y resistencia. Veamos la reacción al Initial Balance en una tendencia ascendente en el gráfico de 30 minutos del S&P. Dibujándolo. Este es el low de la primera hora, y este es el high de la primera hora. Y después del movimiento al alza, el precio volvió a esta zona y creó un nuevo high. El último concepto que incluiremos en el CDI son las sesiones. Los mercados de criptodivisas funcionan las 24 horas del día, pero se dividen en tres sesiones principales, la asiática, la europea y la norteamericana. Estas sesiones se basan en GMT+0. Lo mismo ocurre con los mercados tradicionales. Los índices bursátiles estadounidenses cotizan más activamente durante la sesión americana. Aunque la negociación de instrumentos como el oro o el petróleo está más repartida a lo largo del día, todavía puede utilizar esta técnica. Puede operar en función de las reacciones al Value Area High, Low, o del volumen más alto. Sin embargo, la idea básica es un poco diferente. Puede utilizar un indicador de atas llamado Sessions para este método. Necesitamos configurar el color y el tiempo. Elegiremos un color blanco con cierta transparencia y cambiaremos la hora para que coincida con la sesión asiática, que empieza a medianoche y se prolonga hasta las 8 de la mañana. La idea de las sesiones en CDI es que los traders en Asia coloquen sus stop losses por debajo del mínimo y por encima del máximo del rango formado durante la sesión asiática. Observe esta zona. Este fue el high de la sesión asiática, y los traders europeos inmediatamente tomaron liquidez por encima de ese nivel. Este es el mínimo de la sesión asiática, y los traders europeos movieron el precio por debajo del mínimo de la sesión asiática, tomaron liquidez y luego comenzaron una tendencia ascendente masiva. Volvamos a los indicadores y añadamos Sessions al gráfico de nuevo, pero esta vez la configuración será para la sesión europea. Cambiemos el color a verde y añadamos un poco de transparencia. Fijemos el inicio a las 7 de la mañana y el final a las 15:30. Al día siguiente se observa un patrón similar. Este es el low de la sesión asiática. Los traders europeos tomaron liquidez y empezaron un movimiento al alza. Lo mismo a continuación. Este fue el high de la sesión asiática antes de que abriera la sesión europea. La liquidez se tomó aquí y aquí. Entonces los traders europeos empezaron el movimiento hacia el mínimo de la sesión asiática. Así que el uso básico de las sesiones en el CDI se basa en la suposición de que los traders de Asia colocan sus stop losses por debajo del mínimo y por encima del máximo del rango formado durante la sesión asiática, del mismo modo que los traders europeos colocan los stop losses por debajo del mínimo y por encima del máximo del rango formado durante la sesión europea. Las sesiones están estrechamente relacionadas con la liquidez, de la que hablamos en la segunda parte del video de CDI. La sesión europea, definida por la apertura de la Bolsa de Londres, a menudo comienza alcanzando stop losses en Asia. Y esto lo vemos en el ejemplo. Los traders europeos tomaron liquidez inmediatamente y ve el high de la sesión asiática. Si espera la continuación de la tendencia, puede prepararse para tomar liquidez por debajo del mínimo de la sesión asiática y luego entrar en la posición. En los días sin tendencia, cuando el VWAP muestra flat, puede incluso planificar operaciones para tomar liquidez a ambos lados del rango formado por la sesión asiática. Hemos visto técnicas que puede incorporar a su estrategia o crear una totalmente nueva en torno a ellas. Quizás se pregunte, ¿cuándo debo entrar en una operación? ¿Al probar el order block o al tomar liquidez? ¿Cómo puedo saber hacia dónde girará el precio después de un gap? Podríamos dedicar un video entero a las técnicas de confirmación de la entrada en una operación, pero veremos algunas técnicas básicas. Delante de usted hay un gráfico del Nasdaq. Es un ejemplo elocuente digno de un libro de texto. Empecemos dibujando el Fair Value Gap. Ahora vemos un doble fondo aquí. Vamos a dibujar una línea aquí. Fue realmente interesante ver cómo el precio rompía el nivel y creaba un change of character. No consiguió crear un nuevo máximo ni break of structure para subir.
Por el contrario, se produjo un cambio de carácter. En este punto, dibujamos un order block. La última vela positiva antes de crear un máximo y un movimiento a la baja a choche es adecuada para ello. Hubo una reacción al order block y la vela cerró por debajo de él. Esta es esencialmente la confirmación más simple de una entrada. Usted anticipó el movimiento a la baja y podría haber entrado en la posición al cierre de esta vela. Esta es la técnica más simple. Solo tiene que esperar a la primera vela en la dirección que desea operar. Entonces abre una posición aquí, fija un stop loss basado en su backtest o justo por encima de la orden de bloque o este máximo y entra en posición corta. Y aquí es donde se pregunta a qué podría estar apuntando. Este es el rango, que podría ser el primer punto de referencia. Luego aparecen brechas durante un movimiento al alza muy agresivo como este. Ese es otro punto de referencia. Y también podría valer la pena observar la orden de bloque. Y cuando alejamos el zoom del gráfico, podemos ver lo fuerte que ha sido el movimiento y cómo se activan nuestros objetivos. Pero pasemos a métodos de confirmación más sofisticados. Puede utilizar un marco de tiempo más alto. Este fue un gráfico de 1 minuto a la derecha y un gráfico de 5 minutos a la izquierda. Vamos a mostrarle un indicador muy interesante y extremadamente simple llamado Delta Turnaround. Delta le muestra quién está controlando el mercado, compradores o vendedores. Aquí hubo una tendencia ascendente, y esta flecha es muy importante. En esta vela, los compradores perdieron el control. Si se fija en la hora, la siguiente vela se abrió a las 14:20. Así que prestamos atención al doble fondo aquí, y empezamos a dibujar el order block. El precio probablemente se moverá a la baja porque los compradores perdieron el control. Si queremos utilizar métodos de confirmación aún más complejos, podemos centrarnos en el gráfico de clústeres. Echemos un vistazo más de cerca a este gráfico de 5 minutos y prestemos atención a los eventos en la parte superior de la tendencia. Activemos el nivel máximo y veamos lo que estaba sucediendo. Las velas ascendentes estaban cerrando por encima del volumen máximo de cada vela. Sin embargo, esta vela roja con la flecha Delta Turnaround cerró por debajo de su POC. Esta es otra señal de que los compradores han perdido el control del mercado. Si comienza a utilizar este método bastante simple, tendrá otra confirmación del desarrollo actual de la tendencia. De nuevo, cuando la siguiente vela se abra a las 14:20, podríamos esperar en un marco de tiempo inferior otra señal de confirmación del desarrollo del mercado. Esperamos que le haya gustado esta parte final. Suscríbase, haga clic en me gusta y comparta su opinión en los comentarios.